Eso en 7.3 en Noticias, y como comentábamos antes del corte, nos encontramos ahora en estudio con el médico psiquiatra español, el doctor Pedro Sánchez Gómez, que él ha venido a nuestro país justamente para poder participar en un evento internacional con respecto a la situación actual de tratamiento de salud mental, en específico la esquizofrenia. Gracias por acompañarnos esta tarde, doctor. En principio, cuéntenos un poco del perfil, la enfermedad que estamos tratando y de qué manera nos podemos dar cuenta, ¿no? Los rasgos que tienen específicamente la esquizofrenia. Sí, esta enfermedad, la esquizofrenia, es una enfermedad que generalmente suele aparecer al inicio de la edad adulta, al final de la adolescencia, y que se suele manifestar en forma de cambios en el comportamiento de las personas. Un hombre, una mujer joven, de repente empieza a mostrar conductas que no son apropiadas, habituales en ella, empieza a dejar de hacer cosas que eran habituales en ella, y esto suele alarma fundamentalmente a la familia, alarma en los estudios, si estaba estudiando, en el trabajo, si estaba empleado, y finalmente esto le conduce a ser evaluado por un médico y que reconocerá a la persona y podrá diagnosticar esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad es importante darle mucha atención, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 24 millones de personas la padecen en nuestro país, un 1% que es alrededor de 300.000 personas, pero hablando más que nada no tanto en cifras, sino en tratamientos, ¿cuántas personas pueden tener acceso a esos tratamientos? Usted ha venido justamente a hablar un poco en este foro sobre nuevos tratamientos. ¿Cómo viene avanzando la ciencia en ese sentido? Sí. Es efectivamente un porcentaje importante de la población mundial, de la población peruana y de la población limeña. Es decir, estamos hablando de 1 cada 100 personas sufre esta enfermedad y necesita tratamiento. No es algo, un capricho, una mejora estética. Necesita el tratamiento para poder sobrevivir. Y esto supone una inversión en salud pública, una inversión en medios humanos, en centros hospitalarios y centros comunitarios, y una inversión también en el tratamiento farmacológico, que es imprescindible para la enfermedad. En estos momentos disponemos de fármacos que son mucho más eficaces, mucho mejor tolerados, con menos efectos adversos, que en algunos casos, dependiendo del fármaco, pueden resolver problemas como es la adherencia al tratamiento, es decir, que el paciente pueda tomarlo sin interrupciones del mismo, que están muy ligados a las recaídas en la enfermedad. Fármacos inyectables que administrados pueden durar 1 mes o incluso hasta 3 meses en el paciente, sin que se tenga que preocupar de tomar diariamente la enfermedad. Y además abordajes de tipo que se llaman psicosocial, rehabilitadores, donde a la persona se le entrena a recuperar todas aquellas funciones que la enfermedad le ha hecho perder, para que pueda ser útil a la sociedad, útil a su familia y una persona autónoma, ¿no?, en el mayor grado posible. En ese sentido, asumo que el tema social, es decir, el apoyo de la familia, es fundamental. Efectivamente, al ser una enfermedad que hace que algunas de las funciones mentales se vean deterioradas, estas personas pierden capacidad de ser autónomas. Si no cuentan con un grupo social, especialmente un grupo familiar que los apoyen en estas funciones que ellos pierden, van a tener dificultades. Ya es difícil vivir sin el apoyo de una familia. Si además concurre una enfermedad tan grave como esta, pues las probabilidades de supervivencia disminuyen claramente. Doctor, y hablando un poco del tema, es decir, si existe alguna incidencia, el tema genético, es decir, si yo padezco esta enfermedad, mis hijos pueden padecer esa enfermedad, ¿qué relación hay entre familiares e hijos? ¿Cómo se manejan esa relación? Sí, no se transmite como el color de los ojos, la altura o el color del pelo de la piel. Es decir, hay un componente genético que explica por qué algunas personas son más vulnerables a sufrir la enfermedad. Y estos no solamente es un gen, son muchos genes que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso central durante el desarrollo fetal y embrionario, y posteriormente el desarrollo durante la infancia. Pero aparte de esto, luego tienen que concurrir otros muchos factores que conocemos y desgraciadamente otros que todavía no sabemos. Por lo tanto, un padre o una madre que sufra esta enfermedad y que tenga hijos, ni mucho menos sus hijos van a tener que desarrollarla. ¿Cuáles son esos factores genéticos? Todavía son desconocidos, pero insisto, los genes o ciertos genes influyen en que esa persona sea vulnerable a desarrollarla, siempre que concurran otras causas. Un poco para poder explicarle a los televidentes, a las personas que nos puedan estar bien, que nos están viendo en realidad, ¿cuáles son estos rasgos que podrían de repente alertarnos a nosotros como familia, como amigos, como entorno,
para poder pensar que una persona podría padecer de esquizofrenia y que, claro, tendría que ir a hacerse evaluación? ¿A qué rasgos tendríamos que estar atentos en todo caso? Bueno, algunos son muy fácilmente reconocibles. Por ejemplo, si una persona empieza a hacer comentarios extraños, ideas que llamamos delirantes, ideas de que les persiguen, de que cosas raras le están pasando en su vida, o empiezan a tener fenómenos extraños, como pueden ser escuchar voces de personas que les hablan cuando nadie les está hablando. Esto evidentemente tiene que alertarnos para que sea rápidamente reconocido por un médico o por un especialista en psiquiatría. Pero hay otros cambios en el comportamiento habitual más sutiles, más difíciles de reconocer, pero que son igualmente importantes. Una persona que de repente deja sus aficiones, abandona a sus amigos, deja de interesarse por su familia, deja de interesarse por sus estudios o por su trabajo. Es decir, todas estas cosas sutiles, pero que marcan claramente un cambio de comportamiento de una persona como era antes a como lo estamos viendo, también tienen que llamar la atención de la familia para que esa persona sea reconocida por un especialista. ¿Y estos rasgos se presentan de repente en algún intervalo es decir, un intervalo de edad, es decir, en tal y tal edad, o puede presentarse, no sé, un niño de repente? No, esta enfermedad tiende a aparecer en los últimos procesos madurativos de una persona. Es decir, al final de la adolescencia, al inicio de la edad adulta, cuando todo el cuerpo y especialmente el cerebro sufre ya ese gran proceso de transformación que nos convierte en personas maduras y adultas, es cuando la enfermedad emerge. En varones, en hombres, esto suele suceder pues entre los 16, 22 años. En la esquizofrenia, en la mujer, tiende a aparecer discretamente más tarde, pues entre los 18 y 25 años, aunque hay variaciones. Es en el momento en que la enfermedad se hace reconocible y en el momento en que la enfermedad empieza a dar problemas. No, ahora un poco para, bueno, contextualizando en nuestro país, ¿no? Hemos estado viendo noticias de mucha violencia. La salud mental en nuestro país es un tema que se tiene que tratar mucho, ¿no? Cada vez hay mayores cifras de feminicidio, hombres que matan a sus mujeres quemándolas, ¿no? De maneras muy siniestras. ¿Este tipo de personas podrían de repente tener algún tipo de patología mental, psiquiátrica, calza con la esquizofrenia o no necesariamente? No, yo creo que no. Y además yo creo que es importante que separemos el fenómeno de la violencia del fenómeno de la enfermedad mental, porque contribuye a estigmatizar a quienes sufren esquizofrenia, quienes además de sufrir una enfermedad grave e invalidante, además son acusados por la sociedad de ser agresivos, impredecibles y ya no digo feminicidas, es decir, por utilizar ese término. La mayor parte de la gente que comete un crimen en Lima, que lo comete en Ecuador o en Nueva York o en Berlín, no tiene ninguna enfermedad mental. Y esto hay que tenerlo claro. Es decir, que personas con enfermedad mental grave, si no son adecuadamente tratadas, pueden tener algún acceso a violencia, es cierto, pero si algún día vamos a sufrir algún acto violento, lo más probable es que esa persona, ese agresor, no sea un problema con enfermedad mental. Que en la violencia doméstica, en el feminicidio, en los asesinatos de mujeres que suceden aquí y en todo el mundo, a veces concurren factores como el trastorno por uso de sustancias, las dependencias de alcohol, de cocaína, de otras drogas, sin duda, que además eso sí son enfermedades mentales que hay que tratar desde un punto de vista de la sanidad pública, sin duda. Pero el problema de la violencia contra las mujeres es un problema más cultural social, ¿no? o social que médico, sí. Y es importante que usted lo diga, ¿no? Hacer esta separación, ¿no? Para evitar la estigmatización y que a la larga, claro, probablemente no podemos tener el apoyo quizás de nuestro entorno, nuestra familia, por el miedo al que dirán, ¿no? Que es muy, muy determinante a veces para el tratamiento efectivo, ¿no? Efectivamente, y hay que tener en cuenta una cosa. Si un 1% de las personas en nuestra sociedad, ahora en Lima, sufren esquizofrenia, ¿dónde están? Es decir, dirán, bueno, ¿esto qué número, qué cifra? Bueno, pues ¿dónde están? Entre nosotros. Pero no los vemos. ¿Y no los vemos? Porque no producen ningún problema de convivencia. Si de vez en cuando a una persona con esquizofrenia, fruto de un abandono en tratamiento, una descompensación de la enfermedad, comete un acto violento y esto aparece en los periódicos, llama la atención. Lo que sucede es que no los vemos en los periódicos los cientos, miles, decenas de miles de personas que ahora viven en Lima, entre nosotros, con nosotros, familiares nuestros, muchos de ellos, que tienen esquizofrenia pero que no dan ningún problema ni a la sociedad ni a sus familias. Siempre y cuando, claro, se pueda dar un tratamiento oportuno. Efectivamente. A ese aspecto quería llegar. En España, en Europa, ¿cómo se vienen desarrollando
considerando estas nuevas tendencias, o mejor dicho, por así decirlo, el avance científico, cómo lo vienen desarrollando y a nuestro país, cómo se ve la situación, cómo es el panorama, cómo lo ve usted ahora que ha podido estar en nuestro país participando en un evento tan importante además. Bien, los psiquiatras, mis compañeros peruanos, están haciendo reflexiones sobre cómo mejorar el tratamiento de las personas con una enfermedad mental grave, siguiendo modelos muchas veces basados, modelos europeos y mirando la experiencia europea. Y se hacen las preguntas correctas y probablemente también se formulan las respuestas adecuadas. El tratamiento de la esquizofrenia tiene que ser un modelo, lo que se llama un modelo comunitario. Es decir, antiguamente el modelo en Europa, y me imagino que también el Perú, consistía en que cualquier persona con una enfermedad era, digamos, secuestrada de su medio e internada de por vida en un asilo, en un manicomio. Esto ya tiene que dejar, no tiene sentido. Es decir, hay que acercarse a la sociedad, hay que generar centros con psiquiatras, psicólogos, enfermeras que traten a estas personas allí donde viven. Hay que desarrollar unidades de hospitalización en todos los hospitales generales. Todos, sin duda, tienen que tener una unidad de psiquiatría porque la psiquiatría es una especialidad médica como todas las demás. Importante, además, ¿no? De la salud mental se desprende todo lo demás. Efectivamente. Y tiene que ser tratada también en los hospitales generales cuando no puede ser tratada a nivel ambulatorio. Y en esto consiste, es decir, el tratamiento de la esquizofrenia, generar una red pública, comunitaria, de especialistas en salud mental acompañada de unidades de hospitalización en los hospitales generales para poder tratar los casos más agudos, los casos que se descompensan. Y además creo que en ese sentido, en nuestro país, en realidad en nuestro continente, ¿usted cree que el reto de prevención también sería importante adherir? Es decir, dar campañas para dar charlas, ¿no? Y hablar un poco de la enfermedad que, como usted dice, probablemente convivimos con familiares, personas que padecen y no hay ningún problema porque, claro, tienen un tratamiento oportuno. Efectivamente, hay que hacer conocer la enfermedad precisamente para que se desestigmatice, para que dejemos de pensar que son seres impredecibles y agresivos. Hay que hacer campañas en algunos elementos que sirven para prevenir algunos aspectos de la enfermedad. Por ejemplo, el consumo de drogas acelera la aparición de esta enfermedad y empeora el pronóstico una vez que está presente. Por lo tanto, ciertas campañas de conocimiento del efecto que tienen las drogas en la población más vulnerable, que es la población joven y adolescente, esos son hechos que hay que hacer a la hora de prevenir daños y disminuir, si se puede, la incidencia de la enfermedad, es decir, que aparezcan casos nuevos y en el caso que aparezcan sean menos graves. Claro, es importante. Y bueno, el tema de las drogas, el alcohol, el tabaco también podría influenciar, El tabaco no aumenta el riesgo de tener la enfermedad, pero el tabaco es una de las causas que hacen que unas personas con esquizofrenia vivan una media de 20 años menos que el resto de la población. Y las personas con esquizofrenia tienen una tendencia a depender de la nicotina del tabaco mucho más que el resto de la población. Y ahí es otra de las tareas donde hay que invertir dinero y esfuerzos humanos. Es decir, conseguir que las personas que tienen una enfermedad mental grave, en este caso esquizofrenia, abandonen el tabaco para eliminar las enfermedades que van ligadas en el largo plazo, las enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Bueno, y además tendrá, me imagino, alguna relación para que el tratamiento funcione adecuadamente, en todo caso. Sin duda, ¿no? Sin duda, eso es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en 7.3 Noticias, al médico psiquiatra que ha venido desde España para poder participar en un foro importante, el doctor Pedro Sánchez Gómez, hablándonos de la importancia de la salud mental, en específico de la esquizofrenia que afecta al 1% de nuestro país. Solamente resaltar en sus propias palabras, hacer la separación, ¿no? No la estigmatización con todas estas informaciones de violencia que vemos que no tienen una patología de este tipo. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos con más.